Hermano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué precioso saber que el Señor nos ama sin condición. Y qué precioso saber que no tenemos ninguna deuda ya delante de nuestro buen Dios. Pensaba ahora mientras que estaba allá que cuando uno tiene una deuda económica, digamos que uno tiene una deuda en un banco y el día que uno va y paga la última cuota, no sale como livianito. ¿Cuánto más nosotros que no tenemos deudas con nuestro buen Dios, cierto? Gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 14. Vamos a estar meditando hoy en los primeros 12 versículos. Recordemos que a partir del capítulo 12 estamos viendo la parte práctica de la carta de Pablo a los romanos. Cuando iniciamos el capítulo 12, Pablo nos insta a vivir en santidad. Luego, a medida que íbamos avanzando, nos llamaba la atención sobre el servicio a los demás, usando los dones espirituales que hemos recibido. Y así vamos hasta el final del capítulo 12. Capítulo 13 estuvimos viendo la sujeción a las autoridades. Y nuevamente estuvimos viendo el amor hacia los hermanos. Y concluía nuestro hermano Julián hablándonos de la necesidad de vivir en santidad y de marcar una diferencia con el mundo que nos rodea. Nos enfatizaba mucho que debemos amar a las personas que viven en el mundo, pero no participar de las actividades que el mundo participa. Y hoy vamos entonces a entrar en el capítulo 14 y el título del mensaje es Recibamos al criado del Señor. Y debemos recibir al criado del Señor porque está firme por el Señor. Ese sería el primer punto. Debemos recibir al criado del Señor porque está viviendo y muriendo para el Señor. Y el tercer punto sería que debemos recibir al criado del Señor porque el criado del Señor va a ser juzgado por el Señor. Entonces les invito a que leamos el texto y vamos a empezar entonces. Dice Romanos 14, verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor morimos, y para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor, vuelvo y lo leo, verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Santo, nos acercamos en esta tarde delante de tu presencia, pidiendo tu dirección y guía, Señor. Que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones y que sea Él hablando a través de la persona que está aquí de pie, Señor. Te alabamos pues y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Empieza el verso 14 diciendo recibir al débil en la fe. Y entonces la pregunta que surge es, ¿qué es un débil en la fe? Y ya lo vamos a ir viendo. Mientras tanto, podemos decir que es una persona que tiene una opinión diferente a la mía. Es una persona que tiene una opinión diferente a la mía. Y dice que lo recibamos, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí quiero dejar algo bien en claro. Cuando nosotros hablamos de recibir al hermano débil en la fe, no estamos hablando de acolitar pecado. Porque a veces se utiliza la frase débil en la fe para acolitar pecado. ¿En qué sentido? Hay un hermano o alguien que se identifica como creyente y vive reiteradamente en pecado, y entonces alguien dice, no, hay que tenerle paciencia porque es un hermano débil en la fe. No es de eso de lo que está hablando el texto. No es de eso de lo que está hablando el texto. Entonces no tiene nada que ver con acolitar pecado. Yo quisiera que por un momento vamos a Timoteo, primera de Timoteo. Entonces no es para contender con ellos sobre opiniones que no tengan que ver nada con la enseñanza doctrinal de la Biblia. O sea, cuando ya algo se sale de ahí, nosotros debemos contender ardientemente por la sana doctrina. Entonces, primera de Timoteo capítulo 4, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos son los postreros tiempos, después de que el Señor Jesucristo partió de acá, estamos en los postreros tiempos. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mire lo que van a hacer: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos los cristianos, los creyentes, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces tengamos en cuenta este texto para lo que vamos a estar viendo hoy allí en Romanos. Volvamos allí a Romanos, capítulo 14. Entonces, dice que debemos recibir al débil en la fe, pero no para contender en opiniones. Verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Entonces, según este texto, ¿quién es el débil? El que come legumbres. No lo dije yo, lo dice ahí. Hermano, ¿es usted vegetariano? El texto le dice que usted es débil. No, bueno, no es eso lo que Pablo lo que está haciendo acá, es que está tomando un ejemplo sobre algo. Recordemos que la carta fue escrita a los romanos. La iglesia de Roma estaba compuesta por gentiles que habían llegado a creer en el Señor Jesucristo y judíos que habían llegado a creer en el Señor Jesucristo. Ya sabemos, los judíos son los que descendientes de la nación de Israel, y los gentiles somos todos los otros. Entonces aquí, con la excepción de nuestro hermano Marcos, todos somos gentiles creyentes. Todos somos gentiles creyentes. Entonces, ¿qué pasaba? Recuerde que allí en esa iglesia había un problema, y era que los gentiles que habían creído menospreciaban a los hermanos judíos que habían creído y viceversa. Entonces siempre estaba ese choquecito entre ellos, y lo que Pablo va a tratar de hacer en esta carta es aclarar esa situación y que ellos dejen esas inmadureces. Entonces se nos está diciendo, dice, porque uno que cree que se ha de comer de todo. Esto aquí particularmente está haciendo referencia en particular a los gentiles que habían creído, que normalmente como gentiles comemos de todos. Pero el pueblo judío, si ustedes miran desde el Antiguo Testamento, ellos traen unas dietas bien rigurosas. Por lo general ellos comen carne y les gusta bastante, pero hay ciertos tipos de carnes que no lo comen ellos. Entonces no podemos decir pues de que ellos son vegetarianos. ¿Habrán algunos? Por supuesto que sí. Entonces, hay otro que come legumbres. ¿Hay algún problema con que haya aquí algún vegetariano? No. ¿Hay algún problema en que nosotros comamos carne? No. ¿Cuál es el problema? Cuando la persona que come de todo menosprecia, dice ahí, dice menosprecia, ahí lo dice en el verso 3, dice el que come no menosprecie al que no come. O sea, si usted y yo comemos de todo, y hay un hermano o una hermana que solo come legumbres,
No podemos ir a atacar o a menospreciar a esa persona porque sencillamente no come igual que nosotros. Ahora, esto tiene aplicación para muchas otras cosas. Pablo va a tomar acá solo 2 ejemplos, que es el de la comida y el de las festividades. Pero la idea es que podamos ampliarlo más cosas. Entonces dice que el que come no menosprecia al que no come. Pero hay otro problema. El que no come tampoco me debe juzgar a mí, porque sí como de todo. Entonces, ¿cuál es la idea de Pablo acá? Dejen de juzgarse, deje de menospreciar al hermano por cosas que no valen la pena. Recuerde, aquí no estamos hablando de lo que mirábamos ahora en el otro texto, cosas que tienen que ver con doctrina. Cuando alguien viene y me dice, no, es que si usted no es vegetariano entonces no puede ser salvo, eso ya está salido de tono. O si usted no come de esta o aquella manera, que hay grupos que piensan de que para ser salvo se debe comer de alguna manera en especial, entonces ya eso es otra cosa completamente diferente y no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? No nos menospreciemos unos a otros. Resulta que entonces a mí me gusta comer morcilla, a usted no le gusta comer morcilla, pero sí come carne, entonces nada que ver con el vegetariano. Pero ¿qué pasa? Entonces yo, como sé que al hermano no le gusta comer morcilla, lo invito a mi casa y adivinen qué le doy de almuerzo. ¿Está eso bien? No. Si yo sé que el hermano no la come, invítelo a la casa, pregunte qué le gusta a él comer y trate de atenderlo a él. Y no se siente usted al lado con el plato de morcilla a comer delante de él, porque más adelante, ahí mismo en el 14, el verso 23, el verso 13 creo que sí, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. O sea, si yo tengo la libertad de comer de todo y el hermanito usted sabe que no come algunas cosas, entonces respete a ese hermano y no sea de ofensa para él. O sea, porque esto no le quita ni le pone a la salvación. O sea, esto no tiene nada que ver con la salvación. Personalmente, cuando invitamos a un hermano a la casa, tratamos de preguntarle si come de todo o si hay algo que la persona no coma, porque no queremos servirle algo que le pueda ofender. Porque la comida no tiene nada que ver con la parte espiritual en ese sentido. Entonces, no debemos tampoco ofender al hermano, y eso es tema para el próximo mensaje al hermano que le corresponda a partir del verso 13, entonces no voy a ahondar mucho allí. Pero entonces, el hecho de que yo coma de todo no me da libertad entonces para ofender al hermano que no come. Ni viceversa. Entonces, ¿qué está diciendo? El verso 4, ¿qué dice? ¿Y por qué esto? Dijimos que el primer punto es de que el criado del Señor está firme por el Señor. O sea, no es de que él se pone firme por el Señor, no, el Señor es el que lo mantiene firme. Dice el verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esta frase se la está dirigiendo entonces a esa porción judía de allí de la iglesia de Roma. Dice, para su propio Señor. ¿Quién es el Señor de ese criado? El Señor Jesucristo. Dice, para su propio Señor, ¿está en pie o cae? O sea, eso no es asunto mío. Si yo considero que está mal que usted coma verduras, eso es un asunto entre usted y el Señor. Y si usted considera que está mal que yo coma carnita de cerdo o morcilla o eso, es un asunto entre yo y el Señor. Pero ¿qué continúa diciendo el versículo? Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses 1:6? Estando pues persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, si yo he creído en el Señor Jesucristo, Dios ha empezado una obra en mí. Y aunque hoy tal vez sea un hermano débil, el Señor me va a ayudar a crecer. Porque Él va a completar la obra que empezó en mí, la obra que empezó en usted. Entonces no es asunto mío. Pero es que el hermano ya está cayendo en una cuestión ya que es pecaminosa. Eso ya es otra cosa diferente. Ahí ya hay que entrar a reprender al hermano conforme a lo que la Biblia dice, exhortar al hermano, no como a mí me parece, sino como la Biblia enseña, y en un caso determinado, entonces la iglesia entrará a impartir disciplina a esa persona. Porque la disciplina también es una forma de Dios manifestar el amor por sus hijos. Entonces, ¿qué quedamos acá? Entonces, ya dijimos que Filipenses 1:6 nos dice que el Señor continuará lo que empezó en nosotros. Y la pregunta que nos queda aquí es, ¿estoy firme en el Señor?
O sea, el Señor ya ha comenzado esa obra en nosotros. Sabemos que Él empieza esa obra cuando usted y yo entendemos que somos pecadores, cuando usted y yo entendemos que hemos ofendido a ese Dios santo, cuando usted y yo entendemos de que si seguimos como vamos a pasar una eternidad apartada de Él. Cuando nosotros entendemos eso y clamamos a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados y aceptando el sacrificio del Señor Jesucristo en mi favor, entonces a partir de ahí Dios ha empezado esa buena obra en nosotros de una manera directa, porque ya lo viene haciendo con el Espíritu Santo desde mucho antes, porque el Espíritu Santo nos viene convenciendo de nuestro pecado y eso nos lo enseña ya el Evangelio de Juan, que es la obra que el Espíritu Santo hace antes de nosotros creer en el Señor Jesucristo, convencernos de nuestro pecado. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, entonces empezamos a caminar con Cristo. ¿Y hay cosas que debemos madurar? Claro que sí, pero Él nos va a ayudar, nos da la certeza de que Él las va a cumplir en nosotros. Entonces, por ese motivo es que el siervo del Señor lo debemos recibir porque está firme en el Señor. Y porque está firme en el Señor, entonces ese siervo va a estar, segundo lugar, viviendo y muriendo para su Señor. Verso 5 dice: uno hace diferencia de día en día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Por qué motivo Pablo toma esto? Nuevamente, el pueblo judío era muy riguroso con ciertas festividades, con el Shabbat o día de descanso. O sea, eso para ellos es sagrado incluso hasta el día de hoy para los que son más conservadores. Entonces Pablo vuelve otra vez: usted ha creído en el Señor Jesucristo, pero usted dice, hombre, yo los sábados se los quiero dedicar al Señor. Quiero hacer oración y ayuno todo el día o toda la mañana y en la tarde salir a predicar el Evangelio. Eso es lo que voy a hacer. Qué bueno. Si lo puede hacer, maravilloso. Pero ya cuando la persona dice, no, es que si usted no guarda el sábado, entonces no puede llegar a ser un hijo de Dios, ahí ya hay que marcar una diferencia. Porque ya eso no es bíblico. Y al día de hoy hay grupos que se identifican como cristianos, pero dicen, es necesario creer en el Señor Jesucristo y guardar el día sábado. Cuando le agregamos algo a la obra del Señor, ya se desfasó, ya no es del Señor. Entonces Pablo por eso está llamando la atención. Y aquí mencionamos solo lo del sábado, pero como les digo, la nación judía guardaba muchas festividades. Entonces Pablo, ¿qué les dice? ¿Hay algún problema en que el hermano judío que ha creído en el Señor guarde esos días? No. Pero entonces los judíos tampoco tienen por qué decirle a los gentiles que no están acostumbrados a guardar ningún día porque no los guardan. Entonces no, porque la salvación de quién depende del Señor Jesucristo, de la sangre que ha sido derramada en el madero por nosotros, como lo cantábamos ahora. Entonces de ahí ese motivo. Por ejemplo, alguna vez escuchaba a un hermano que en la iglesia le dijeron, bueno, si lo que celebran el domingo lo llamamos la cena del Señor, entonces porque si la cena normalmente uno piensa las cenas en la tarde y nosotros estamos cenando a las 10 de la mañana, entonces eso no sería una cena, eso sería unas medias 9 o unas 11. Y el hermano no le vio ningún problema, le digo, bueno, entonces sigamos celebrando la cena los domingos en la noche. ¿Hay algún problema con eso? No, están celebrando la cena, que es el mandato bíblico. Lo demás son formas y no debemos pelear por esas formas. Hace algún tiempo en una clase de alcance mundial había un hombre que se congregaba con nosotros, identificaba como cristiano, y se enganchó en una discusión con un hermano de otra congregación porque ya celebraban la cena cada mes y nosotros cada 8 días. Y entonces le decía al otro hermano, le decía, no, es que la cena se tiene que celebrar cada 8 días porque así lo manda la Biblia. Y le dice el hermanito de la otra iglesia, muéstreme un pasaje donde usted me pueda comprobar que la Biblia dice que la cena se tiene que celebrar cada 8 días. Él no pudo encontrar un pasaje porque nosotros lo que hacemos es que seguir un principio. ¿Por qué celebramos la cena cada semana? Porque notamos que los creyentes de la iglesia primitiva se reunían cada semana a partir del pan. Pero no hay un mandato explícito que diga usted cada domingo como iglesia del Señor tiene que participar de la cena del Señor. Entonces él le decía a este hermano, no, ustedes están en pecado porque están celebrando la cena cada mes. No, hay iglesias que lo hacen cada mes, hay iglesias que lo hacen cada año, nosotros lo hacemos cada 8 días, tenemos nuestros argumentos y ellos tienen los de ellos. ¿Por eso dejan ellos de ser nuestros hermanos? No. Entonces no discutamos por estos asuntos de forma, no discutamos por estas cuestiones. Esta semana escuchaba a alguien que decía que aprovecha
este tiempo que la iglesia tradicional llama la Cuaresma para tener como un tiempo de reflexión más especial para con el Señor. Y entonces sus devocionales durante estos 40 días que iniciaron a partir del miércoles anterior, esa persona los hace de una manera diferente, enfocados todo en lo que fue la resurrección y muerte del Señor. ¿Está mal que esa hermana haga eso? No, pero si usted no lo quiere hacer, listo. En lo personal soy de los que pienso de que es bueno aprovechar esas fiestas para hablar de esos temas y enseñar lo que la Biblia enseña de ellos. Cuando tocan, por ejemplo, el domingo de resurrección, domingo de Ramos, todo eso, personalmente digo que bueno uno coger la Biblia ese día y enseñar lo que la Biblia enseña de esas festividades, de esas celebraciones. Pero si no se hace, no nos estamos saliendo tampoco del marco bíblico. Y en la segunda parte del verso 5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de lo que hace. ¿Por qué? Ahí al final del verso del capítulo 14 de Romanos hay una advertencia, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces usted dice, Germán dijo que podemos comer cerdo. Y entonces usted sale ahora y se va para un restaurante y pide un filete de cerdo ahora de almuerzo. Y cuando usted lo tiene al frente, usted empieza a dudar. Ay, pero es que en el Antiguo Testamento por allá dice de que no se coma de cerdo, que porque el cerdo tiene pezuñas así, 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 se le viene ese pasaje a la mente y usted empieza a dudar. No se coma entonces el cerdo, porque está cometiendo pecado. Si usted está plenamente convencido de algo, hágalo. Si no está plenamente convencido, no lo haga, porque la Biblia enseña de que es pecado. Entonces, debemos estar plenamente convencidos en cuanto a estos asuntos de forma. En cuanto a estos asuntos de forma. ¿Qué más sigue diciendo el verso 6 que dice? El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Mire, en esta cuestión del día, a veces nosotros podemos dar un mal testimonio, o personas que se identifican como cristianos dan un mal testimonio. Hace algún tiempo atrás pasaban en las noticias un hombre que, apelando a la libertad de culto que tenemos en Colombia, demandó a la empresa para que le fuera obligatorio darle el día sábado, porque él pertenece a un grupo que para ellos la salvación es creer en el Señor Jesucristo más guardar el sábado. Pues amparado en esa libertad de culto que tenemos, la empresa por obligación le tuvo que dar libre el día sábado. Pregunto, ¿será que si vamos y decimos que somos cristianos en esa empresa nos darán trabajo? No. Entonces mire cómo un asunto de estos, yo personalmente creo que ellos se identifican como cristianos pero no lo son, pero nos afectan a nosotros. El no entender bien la Biblia y hacer cosas como esta afecta a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios. Entonces nosotros debemos ser bien conscientes de lo que hacemos, de que no podemos irnos a los extremos. Vamos por un momento a lo que dice Colosenses capítulo 2 en cuanto a esto. Versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ojo, Colosenses ya es escrito una iglesia completamente gentil. Y allí el mismo Pablo les está diciendo, mire, que nadie los juzgue por esto, porque ustedes no tienen nada que ver con esto. Esto es más de la tradición que traen los hermanos que son judíos. Pero aquí sí quiero hacer una aclaracioncita. Y es que el hecho de que usted pueda comer de todo, no quiere decir que podamos comernos todo lo que nos pongan al frente. Porque ahí creo yo, y concuerdo con hermanos como Julián, de que es en la forma que más pecamos nosotros los creyentes. Porque nos encanta comer y a veces no nos medimos para comer. Y la gula también es pecado.
Porque cuando nosotros no somos conscientes de lo que comemos, afectamos el templo del Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que podamos comer de todo, que la Biblia nos dé ese aval, no quiere decir de que entonces vamos a comer sin ser cuidadosos con lo que le echamos a nuestro vientre. Hace algún tiempo un pastor muy conocido en los Estados Unidos tenía que bautizar una cantidad grande de personas. Y él se puso a mirar y él vio que todos tenían un factor en común. Y él dijo para sí mismo en su mente, cuando estaba ahí metido ya en la pileta bautismal: todos están gordos. Y claro, como él ayudó a bautizarlo, dice que por la noche llegó a la casa con dolor de columna. Que cuando él se paró en el espejo y vio que él también estaba más gordo que ellos, y dijo: aquí está el problema. Las ovejas se parecen a su pastor. Y entonces a partir de ahí él empezó a sacar, se reunió con varios profesionales de la salud y sacó algo que se conoce como la dieta de los 40 días de Daniel. Es conocida, es un pastor muy reconocido en los Estados Unidos y es algo que uno puede encontrar por ahí fácilmente, porque nosotros somos muy descuidados con nuestro cuerpo, con la forma en que nos alimentamos, empezando por el que les habla. Entonces es algo en lo que también debemos tener cuidado. Sigue diciendo acá Colosenses, verso 17, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Mire, todas esas cosas que guardaban los judíos era sombra de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino y cumplió todas esas costumbres, tradiciones que habían allá. Por eso nosotros hoy, como pueblo gentil, como iglesia gentil, no estamos obligados a guardarlos. Pero si hay un hermano que quiere guardar algo de esto, tampoco hay problema con esto. Volvamos allá a Romanos, verso 7. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Cómo así? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, los cristianos estamos seguros en el Señor Jesucristo. ¿Nosotros de qué nos debemos preocupar? De vivir y morir para el Señor. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Allí tenemos nuevamente a Pablo. Filipenses 1:21. Dice que él estaba puesto en estrecho porque estaba encarcelado y estaba la posibilidad de morir, ir a la presencia del Señor o quedarse acá y serle útil al Señor en su obra. Entonces, ¿qué dice él allí? Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si miramos algo parecido, por ejemplo, en Gálatas, otro texto bien conocido, Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, usted y yo que hemos creído en el Señor Jesucristo, más de que estar pendiente qué come o qué no come el hermano, debemos ser ejemplo para el Señor o del Señor. O sea, que cuando nos miren a nosotros, vean un cristiano ejemplar, un cristiano que no está pendiente de lo que hace o deja de hacer el hermano. Ojo, siempre y cuando estemos hablando de cosas que no tengan que ver con pecado, porque es su responsabilidad y mi responsabilidad llamar la atención del hermano que está viviendo en pecado, por amor a él. Pero en cuestiones de estas de las que venimos hablando hoy, cuestiones de forma, cuestiones de fiestas, por ejemplo, cuando llega la Navidad, somos dados a los que les gusta armar un arbolito, prendecen con el que no les gusta armar nada. No, eso es del diablo, eso es de acá, y sacamos la tradición de dónde viene y nos sacamos un poco de cosas para discutir con el hermano, y no somos capaces de sentarnos y tener un buen tiempo de comunión con ese hermano, ya sea que le guste o no le guste esas festividades, y enfocarlas todas en crecer en el conocimiento de Dios. Entonces,
nosotros debemos preocuparnos es ¿por qué? Por vivir o morir para el Señor. ¿Y por qué? Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Cómo así? Y es que yo después de muerto también necesito al Señor. ¿Ustedes qué dicen? Pues no lo necesitamos, pero si usted ha creído en Él, pues vamos a estar con Él. Y si usted no ha creído en Él, pues va a pasar una eternidad lejos de Él. Lejos de Él. Pero para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, aún muertos, Él sigue siendo nuestro Señor. Y cuando nosotros pensamos en esto, sabemos que hablar de la muerte siempre es complejo, siempre trae dolor, pero sí hay una gran diferencia cuando nosotros miramos la muerte desde este ángulo de la vida. Cuando un ser querido muere y sabemos que tenemos la certeza de que volveremos a vernos con Él. Cuando un ser querido muere y podemos decir con toda certeza de que se fue a mejor vida o que se fue a descansar. Porque son palabras comunes en un velorio, en un entierro, pero muchas veces no es así. Por el desconocimiento de las personas, porque esta persona nunca aceptó al Señor Jesucristo, sabemos de que no está en mejor vida. Sabemos de que no se fue a descansar. Pero qué privilegio para el que ha creído en el Señor Jesucristo saber de que después de muerto el Señor Jesucristo sigue siendo su Señor. Sigue siendo su Señor y que hay una esperanza grande para ellos, como lo vemos por ejemplo en Primera de Tesalonicenses. Texto bien conocido también, Primera de Tesalonicenses 4, versos a partir del 13. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que murieron sin Cristo no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, las personas que nos antecedieron a nosotros. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, las personas que murieron primero que nosotros van delante de nosotros en el momento que el Señor Jesucristo regrese. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuánto tiempo con el Señor? Siempre con el Señor. Hermanos, esto debe ser algo que nos debe llenar de gozo y que nos debe llevar a estar enfocados en lo verdaderamente importante. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Es Cristo mi Señor? ¿Es Cristo mi Señor? O sea, no si mi hermano está bien o está mal con lo que come o con los días que guarda. No, ¿cómo estoy yo? Porque eso lo va a ver el hermano. Eso va a ser de ejemplo para el hermano. Entonces lo que debemos preguntarnos es eso, ¿es Cristo mi Señor? ¿Y por qué entonces debemos preocuparnos más por vivir y morir por el Señor? Porque Jesús es el Señor el que nos va a juzgar, y ese es el punto 3. Seremos juzgados por el Señor. Dice el verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas? Recuerde que los que juzgaban en este caso eran los que traían en la tradición de las dietas desde por allá atrás. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias? Y los que menospreciaban eran los que comían de todo. Eso lo vimos allá en los primeros versículos. Dice, a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que nos debe preocupar a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros para ese día? ¿Estamos listos para presentarnos ante el tribunal de Cristo? Eso es otro mensaje para otra ocasión, pero sí quisiera que leyéramos un texto que está en 2 Corintios 5:10. Segunda de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 10 dice, porque es necesario que ¿cuántos? Todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y cuál es el propósito? Para que cada uno, o sea, no es por familia, no es por iglesia,
no es por grupo de amigos. Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces debemos estar delante del Señor. Aquí no está en juego la salvación. Aquí está en juego el juzgar las obras que usted y yo como cristianos hemos hecho. Sigue diciendo el verso 11. Porque escrito está, vuelvo a Romanos capítulo 14. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Este texto también lo encontramos allí en Filipenses 2, un texto bien conocido, capítulo 2, versos 10 y 11. Filipenses 2, dice la palabra del Señor, versos 10 y 11. Para que en el nombre o en la autoridad de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y este mismo texto lo encontramos en Isaías 45, 23, por si quiere después ir a mirarlo allá. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que debemos recibir al criado del Señor, pero no para contender con él. Y cuando hablamos de ese criado, estamos hablando de ese criado que todavía es un poco inmaduro, que es débil en la fe, por falta de pasar más tiempo en la palabra, porque apenas conoció del Señor, por diferentes situaciones. Pero debemos recibirlo no para contender con él, sino para ayudarle a crecer en la fe. ¿Por qué? Porque él está firme en el Señor, porque si el Señor ha empezado una obra en él, el Señor la va a culminar. ¿Y cuál es el objetivo no solo mío, sino de ese criado del Señor? Que lleguemos a vivir y a morir para el Señor. ¿Y por qué lo debemos hacer así? Porque un día vamos a ser juzgados por el Señor Jesucristo en el tribunal. Concluimos entonces con el verso 12. De manera, otra vez, que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. ¿En dónde? En el tribunal de Cristo. Y el último texto que quiero que miremos lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 3. Versos del 10 al 15. Dice la palabra del Señor. Primera de Pablo a los Corintios, capítulo 3, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí estamos hablando del fundamento de los apóstoles, la obra que los apóstoles hicieron inicialmente. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Usted y yo somos los que estamos sobreedificando sobre la base que ya dejaron los apóstoles. Y usted y yo debemos mirar qué es lo que estamos sobreedificando. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Ya sabemos que el fundamento es la enseñanza de los apóstoles. Dice que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarascas, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, será de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted y yo nos presentamos delante del tribunal de Cristo, Él va a juzgar lo que usted y yo hemos hecho desde el día que aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Resulta de que en otras veces podemos estar muy ocupados en la obra del Señor, pero haciendo cosas que tal vez el Señor no nos mandó a hacer. Cuando nosotros recordamos lo que dice Efesios 2:10, allí sí nos dice que Dios preparó de antemano las obras para que anduviésemos en ellas. O sea, no es hacer por hacer, es hacer lo que Dios ya preparó para mí. Entonces puede que usted esté muy ocupado en la obra del Señor, pero tal vez no está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Y eso va a menguar la calidad de esa obra. Puede ser que usted esté haciendo cosas para el Señor, pero las está haciendo por las motivaciones equivocadas. Para ser visto, para ser alabado o simplemente porque me tocó. Y a veces uno dice,
el domingo me toca predicar. Eso suena como un baldado de agua. Porque no, el domingo tengo el privilegio y la responsabilidad de predicar. Pero eso no es me toca. Y a veces uno inconscientemente cae en eso. Entonces no, si usted está discipulando a una persona, ¿con qué corazón lo está haciendo? Si usted está orando, ¿con qué corazón lo está haciendo? ¿Solo porque le toca o porque usted ama a su Señor, ama las almas perdidas y quiere que más personas lleguen a los pies de Cristo? Eso es lo que va a dar esa calidad de esas obras: heno, madera, hojarasca o piedras preciosas, oro, plata. Y entonces el Señor allí va a evaluar todo eso y dice que a algunos se les van a quemar sus obras, pero dice que ellos mismos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque allí no estará en juego la salvación del hombre. O sea, si usted está en ese tribunal es porque es un hijo de Dios. Pero ¿cuál va a ser el problema? Y hay algunas versiones que lo mencionan así. Imagínese que usted está a medianoche en su casa y usted es de los que les gusta dormir con la pijama de Adán, y en el caso de las mujeres la pijama de Eva, y resulta que a medianoche usted escucha un grito: incendio, y usted abre los ojos y ve fuego por todos lados. ¿Usted qué piensa en ese momento? Salvar su vida, ¿cierto? Después de que usted esté afuera es que se va a dar cuenta de la vergüenza de que estaba con esa pijama. Más o menos es lo que sucede acá. O sea, nosotros somos salvos, pero no tenemos nada que presentarle delante del Señor. De hecho, en Primera de Juan se nos habla de que algunos, cuando venga el Señor Jesucristo, dice que se alejarán de Él avergonzados, porque las recompensas que se nos mencionan en la Biblia para nosotros son coronas, y se nos mencionan 5 clases de coronas, pero esas coronas no son para nosotros. Esas coronas son para nosotros ir y rendirlas delante de nuestro Señor en el día de las bodas del Cordero. Pero es muy probable que si usted no está consciente de cómo está orando hoy para el Señor, entonces no tenga ninguna corona para presentar delante del Señor. Y usted y yo podríamos llegar a sentirnos tan avergonzados como la personita que se escapa del incendio, pero que no tiene nada puesto. Entonces, más o menos esa sería la comparación. Mis hermanos, entonces la pregunta es: ¿estamos listos para presentarnos delante del Señor? Si hoy fuera ese día, usted y yo estaríamos delante de Él, y en esa evaluación ¿tendríamos alguna corona para presentar? ¿O seríamos de esos que se van a tener que alejar de Él avergonzados? De esos que se salvaron, pero así como por juego. Yo quiero que meditemos en ello y entonces vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Santo, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, que es quien nos enseña, quien nos recuerda tu palabra para ponerla por obra, Señor. Te pedimos, bendito Padre, que sea tu Santo Espíritu avivando y recordando lo que escuchamos de tu palabra, lo que meditamos en ella, que no nos lo dejes olvidar, Señor, que lo podamos tener presente cada instante de nuestras vidas y que podamos vivir vidas que honren y glorifiquen tu nombre y que sean de edificación más que de juicio para nuestros hermanos. Te alabamos pues y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.